Buenas, queridos oyentes, estamos presentes una vez más con la 8ª entrega del podcast del INSA. Esta vez somos pocos, pero estamos firmes y seguros con mis compañeros Facu y Lichu. ¿Cómo están? Hola Ani, ¿cómo andas vos? Todo bien, Ani. ¿Vos cómo andás? Bien, muy contenta de venir a grabar con ustedes. ¿Qué nos traes para hoy, Facu? Bueno, tengo una noticia acá para compartirles, que es que la ley sobre etiquetado de alimentos ya tiene media sanción en el Senado. Bueno, esto fue de la última semana que pasó, una ley por la que se viene peleando, por decirlo de alguna manera, desde hace mucho tiempo, con el apoyo y el movimiento de distintos colectivos, como pueden ser desde la comunidad misma hasta cocineros, periodistas, gente que trabaja en salud. Así que bueno, una muy buena noticia, y esperemos que en diputados, en las 3 cámaras que tienen que pasar, se pueda lograr la aprobación completa. ¿Nos querés comentar un poco de los puntos claves de esta ley, de este proyecto de ley, ¿no? En este momento. Bien, la centralidad está en que en los distintos alimentos que nosotros tenemos acceso, sobre todo alimentos industrializados, ¿no? Estén presentes en la parte frontal de las etiquetas los contenidos, en realidad, si existe alto contenido en azúcares, en sodio, en grasa, porque lo que recalca esta ley es que la información nutricional que se encuentra en la mayoría de los productos en todos los productos que nosotros consumimos, en realidad es poco clara o poco accesible a la información. Creo para que la ahí población. dice que tenés que agarrar una lupa para poder leer la información nutricional. Sí, y aparte de tener que agarrar una lupa, interpretarla. Claro, interpretarla. Es decir, no sabemos bien qué quiere decir, o la mayoría de nosotros nos cuesta interpretar eso. Entonces, bueno, se está peleando o se está intentando tener esta ley de etiquetados que va a ser mucho más clara en este sentido y bueno, por ahora viene en buen camino, esperemos que siga por ahí. Además, también otra característica es que no se va a poder promocionar en las etiquetas, por ejemplo, con sellos de agrupaciones científicas o que respalden los productos. Claro, o con promociones de juguetes o con promociones de personajes o deportistas conocidos. Claro, porque todo eso incentivaría el consumo, más allá de también los paquetes llamativos con colores que a los niños por ahí los vuelve bastante locos. Claro, tengo entendido incluso que con la incorporación de un sello en el paquete ya directamente no se podrían comercializar en las escuelas. No estoy segura si es así, pero ¿no es así, Paco? Sí, es así. Pero bueno, esperemos que en este sentido también es como poner un límite al marketing de este tipo de productos industrializados que, como hemos charlado en podcasts anteriores, lejos están de ser saludables, más allá de que lo venden así, ¿no? Claro, y está el antecedente también de la región, porque Chile, tengo entendido, Perú y Uruguay ya tienen implementado el etiquetado. Claro. Y en Europa México también está implementado, en México está implementado, así que creo que es un avance para nuestro derecho a la salud, nuestro derecho a la información, creo que es importante. De todas formas, más allá de todos estos datos positivos que estamos contando, antes hablábamos, Lichu, del lobby que se está haciendo presente, claro, también, ¿no? Esto no surge sin resistencia, ¿cierto? Siempre que se cree que, bueno, avanzamos en la obtención de derechos, siempre hay grupos interesados a los que se le tocan los intereses y que responden con cierta resistencia. Por ejemplo, las industrias azucareras de Tucumán. Sí, hasta las mismas empresas en realidad que producen este tipo de productos están en contra, porque dicen que atenta contra la comercialización de los productos justamente y pone en riesgo sus beneficios, siempre anteponiendo esta cuestión que también lo charlamos muchas veces, de la ganancia por delante de la salud o de los intereses generales, porque acá no estamos diciendo que se prohíba directamente la comercialización de un producto, sino que se brinde la información necesaria, ¿no? En una época o en una era donde la información, entre comillas, abunda, en realidad lo que abunda es demasiada desinformación, como decíamos. Está en la parte de atrás muy chiquitito, pero además de estar muy chiquititos hay que ver si lo entendemos. Claro, y además en los contextos en los cuales estamos, donde tenemos casi un 60% de sobrepeso en el país y a nivel mundial cifras parecidas, casi un 30% de obesidad, en la cual los productos ultraprocesados que tienen grandes contenidos de azúcares, de hidratos de carbono serían, y de grasas,
tienen su influencia en este tipo de patrones de mortalidad, así como en la diabetes y en la hipertensión. Claro, y aparte también destacar que el gran aumento de obesidad o de problemas relacionados a la nutrición que se da, porque hoy en Argentina y en el mundo existen 2 patologías o 2 enfermedades importantes relacionadas a esto, que entra dentro de la malnutrición. Es decir, muchos chicos con déficit nutricionales por escasez y otros tantos por déficit nutricionales por una inadecuada alimentación. La nutrición oculta. Claro. Chicos con sobrepeso. Claro. Entonces, hoy, y quienes más se ven afectados justamente por esto son los niños. Y recordemos que la incorporación de todos estos hábitos o modos de alimentación, donde se aprende es en la infancia, ¿no? Después tenemos que hacer todo un trabajo de reestructuración o de reaprendizaje, como muchos de nosotros estamos haciendo. Pero bueno, son los principales perjudicados. Y todo esto lleva a lo que en el futuro o en los adultos se conoce como enfermedades crónicas no transmisibles. Que son esas enfermedades justamente que no son contagiosas, que no se pueden transmitir de una persona a la otra, pero que se dan debido a estos modos o a estas determinaciones en la salud de la población. Y una cuestión que por ahí también resonó un poco en las redes sociales y en los movimientos es si iba a estar etiquetado en los alimentos transgénicos. En la ley argentina no está previsto que se etiquete si es transgénico o no el alimento, pero sí, por ejemplo, países como España aclaran en los productos que se comercializan si es alimento transgénico o no. Igual cabe destacar que muchas veces, a pesar de que nosotros no estemos comiendo el cereal transgénico, por decirlo de alguna manera, como poroto o como cereal en sí, sí estamos consumiendo su derivado en estos alimentos ultraprocesados. Seguro, y un dato en relación a los alimentos ultraprocesados, y después, Lichu, tengo una pregunta para vos, es que Argentina, dentro de la región, es el que mayor cantidad de kilos per cápita por año consume, alrededor de 194. De alimentos ultraprocesados. De alimentos ultraprocesados. 194 kilos. Sí, per cápita por año. Mira. Sí. Lichu, vos nombraste antes los transgénicos. Amplíame un poco, por favor. Sí, bueno, esto ahora que pienso, también charlamos esta cuestión en el podcast pasado en relación al trigo transgénico. No sé si teníamos una noticia. Sí, acá tengo una noticia también para compartir, que es, dice, opinión, el trigo HB4, el riesgo de hacer para ser líderes. Mira. Bueno, en esta noticia se pone justamente en juego esto de que Argentina debe arriesgar, entre comillas, para poder ser líder a nivel mundial de la producción de trigo transgénico, porque es el primer trigo transgénico que se aprueba a nivel mundial y es de una producción, es de invención o producción argentina, entre el sector público y el sector privado, es decir, la empresa Bioceres con investigadores del CONICET. Ajá. Y bueno, básicamente parece que todos nuestros panes, el pan de cada día, va a pasar a ser transgénico. Eso es para que discutamos un poco. En realidad hay algo importante, que la aprobación de este trigo en Argentina ya está realizada, pero el empezar a producir este trigo transgénico depende que Brasil apruebe la compra, es decir, que podamos comercializar con Brasil, que es quien compra nuestra mayor cantidad de trigo, la mayor cantidad de trigo argentino, ¿no? Entonces, la producción argentina depende si Brasil lo compra, y en Uruguay se aprobó para la investigación este trigo. Y remarcar también que lo está... Ahí parece una estrategia regional, parece. Como todo, ¿no? Como también lo fue la soja resistente a Roundup, donde Argentina fue el famoso experimento a cielo abierto. Exactamente, donde nosotros fuimos el primer punto o el primer foco de ese laboratorio a cielo abierto, y después el avance de la soja se regionalizó y sigue avanzando hoy en día, y hoy pasa lo mismo. Este trigo lo están vendiendo como resistente a sequía, y hay glufosinato de amonio. Y hay glufosinato de amonio. Me gustaría meter una pausa antes de que sigamos introduciéndonos en esto del trigo en particular. Quiero que me comenten y que nos comenten qué significa esto de lo transgénico, a qué remeda o qué es, qué involucra. Buena pregunta, porque por ahí nosotros siempre estamos dando por sentado que ahí nuestros oyentes saben de lo que estamos hablando, y por ahí no tienen idea. Dicen, bueno, ¿qué es un transgénico?
por qué se está produciendo una semilla de trigo transgénica. ¿Qué implica eso? Y básicamente un transgénico es un organismo genéticamente modificado. En este caso el trigo se está modificando genéticamente, al cual se le añade material genético, ADN foráneo. Y esta vez este ADN provendría de una semilla del girasol que le daría esa resistencia a la sequía y la resistencia al agrotóxico, el glufosinato de amonio, de manera tal de que crezca en sequía y cuando fumigamos con glufosinato de amonio el trigo permanezca vivo. Cuando fumigan, nosotros no fumigamos. Sí, gracias a Dios va contra y también nuestro importante que no solamente son genes implantados de otras plantas, sino que también pueden ser, por ejemplo, de bacterias. Es decir, hay toda una tecnología y un desarrollo detrás de eso que bueno, es súper específico. Sí, tal cual, y es súper impreciso también, porque en realidad el método que se utiliza, bueno, pensemos en cómo hacen para meterle un cacho de ADN de un organismo a otro organismo. Bueno, el método que más se utiliza es la biobalística, en el cual se le dispara básicamente a un cultivo celular, se le dispara ADN adherido a oro, de manera tal de que se inserte ese ADN en el material genético de ese cultivo celular. Entonces es sumamente impreciso porque no se puede calcular en dónde se va a insertar y de qué manera y si se va a insertar. Y claramente la información genética es una cuestión súper compleja que ha llevado miles de millones de años de evolución y claramente esto tiene sus riesgos. Lichu. Claro, perdón, una idea. Que hay que destacar también que todo esto se ve desde esa visión positivista que nosotros tantas veces criticamos, que es el hecho de que la naturaleza puede ser manipulada por el hombre y el hombre puede controlar todos los efectos producidos a partir de esta manipulación. Que esto claramente ya está desmentido. Hoy en día vemos como todas las manipulaciones que nosotros hacemos de la naturaleza... Como si el desarrollo tecnológico fuera benevolente per se. Claro, y que aparte puede ser controlado. Imaginemos lo que decía Lichu, con el desarrollo de millones de años que tienen las plantas, que tiene todo el ecosistema en el cual nosotros vivimos, pretender modificar la genética y controlar las consecuencias que eso tenga en el fenotipo, que es de ser la expresión física de ese gen, es más que ingenuo, en realidad es un poco... reduccionista de la realidad, que es lo mismo que pasa en la medicina también. Tal cual, el problema es que esos efectos hay veces que no tenemos la capacidad de medirlos, no tenemos la capacidad de predicción ante una maquinaria tan compleja que, como vos decís, Facu, tiene miles de millones de años de evolución, que nosotros hemos sido transformados genéticamente, claramente, a través de mutaciones, a través del azar, pero esa maquinaria y esa, por así decirlo, esa tecnología ha llevado miles de millones de años de transformación y de producción. Lichu, ¿son la soja y el trigo los únicos productos transgénicos que nosotros tenemos acá en nuestro suelo? No, claramente no. La soja RR resistente al glifosato fue el primer evento transgénico que se aprobó en nuestro país en 1996. Esto ya lo hemos charlado. Y a partir de ahí se han aprobado más de 60. Siendo ahora este último el trigo HB4 resistente al glufosinato de amonio y a las sequías. Pero la tendencia es que estos últimos años se están produciendo semillas resistentes al glufosinato y ya no tanto al glifosato. El glifosato es el herbicida más vendido a nivel mundial y a partir de las resistencias y de la información científica sin conflicto de interés que se ha generado demostrando el daño que tiene el glifosato, es como que ahora el mercado, las multinacionales quieren instalar el glufosinato de amonio como si fuera nuevo, igual. Como si fuera algo nuevo que en realidad tiene sus años, pero queriendo reemplazar el glifosato para poder claramente no perder sus ventas cuando se les venga abajo. Claro, esto es algo que se da mucho en la industria, y no solamente en la industria de los OGM, sino también, por ejemplo, en la industria farmacéutica. Es decir, sacan un producto al mercado, se lo impone con todas las estrategias de marketing y bueno, y todo lo que ya un poco conocemos, y eso genera una cantidad de rédito que obviamente le genera beneficios a la empresa. Cuando ese producto empieza a entrar en crisis porque produce daño a la población, porque produce daño a los territorios, o en el caso de un fármaco porque tiene efectos adversos,
Entonces, se produce una resistencia para que eso siga generando ganancias a través de todo el lobby de las farmacéuticas o de estas grandes empresas de semillas transgénicas, y se busca en su lugar implementar un nuevo producto. Es decir, publicitar o imponer un nuevo producto que permita a la empresa, una vez que retire este evento, como puede ser los eventos resistentes al glifosato, ya tener un nuevo producto para comercializar. Pero es importante destacar, ya existe evidencia científica del impacto en la salud del glufosinato de amonio, obviamente negativo. El tema es que es mucho menor con respecto a la evidencia que existe ya sobre el glifosato. Entonces, una vez más, lo que hablamos siempre, el principio precautorio, es decir, que las naciones deben tomar resguardo y comprobar que cualquier evento, cualquier medicación que se vaya a utilizar no va a producir daño en la población. En realidad se invierte la carga de la prueba. Se empieza a producir o se empieza a aplicar estos OGM o este tipo de medicaciones, y después es la comunidad quien tiene que demostrar que eso produce daño. Sí. Después de todo el daño producido, ¿no? Y como sabemos, están las escrituras fantasmas que se develaron con los Monsanto Papers, por ejemplo, en el cual estas empresas contratan un grupo de científicos y le dicen, bueno, ustedes, muchachos, lleguen a estos resultados y pongan su firma y nosotros les pagamos. Entonces entra en juego esta cuestión de mercadeo y de tergiversación de la ciencia, o un tipo de ciencia, como decías, positivista, que por ahí piensa en la ganancia y reduce sus resultados o manipula sus resultados de manera tal de que luego con los medios de comunicación, también en ese entramado complejo, en esas relaciones de poder, terminan por instalar siempre la duda. Claro, y tiene que ser la propia comunidad la que ponga en contradicción esos resultados, que por ahí lleva unos cuantos años, y quién paga todo ese sufrimiento después. Y a la que siempre se le pone en duda, digamos, lo que recaba. Sí, nosotros siempre insistimos, sobre todo con el trabajo que hemos realizado en los campamentos, es que la comunidad es la primera en darse cuenta del impacto que todo este modelo productivo tiene sobre la salud de las poblaciones y de los territorios. El problema está en que, como decía, no quiero ser reiterativo, pero lo voy a repetir, que este principio precautorio en realidad no se aplica y se invierte la carga de la prueba, es decir, se le pide a las comunidades que demuestren que está produciendo daño, mientras esos productos están produciendo daño. Quisiera agregar algo en relación a los transgénicos, por ahí nosotros nos estamos centrando ahora en hablar de la transgénesis y bueno, y el paquete tecnológico asociado, que en general son los agrotóxicos. Sí, en relación, al modelo de producción agroindustrial y producción de alimentos, pero claramente la transgénesis es una tecnología que podemos discutir si es buena, si es mala, siempre de acuerdo a cómo se aplique y para qué, ciencia para qué. Esto siempre lo repetimos, porque por ejemplo la insulina, algunos tipos de insulina que se utiliza para tratamiento son producidas a través de la transgénesis. Es una discusión que por ahí lleva mucho más tiempo, pero para aclarar un poco que nos estamos centrando en el uso de esta tecnología en el sistema agroindustrial de alimentos. Bien, ¿y cuál es el impacto, digamos, de los transgénicos desde su incorporación al día de hoy dentro de lo que es el modelo productivo, la forma de producir, los impactos en la salud, en los territorios? Claro, como hablábamos, en el 96 se aprobó la soja transgénica, ya tenemos 24 años de experiencia de qué ha sucedido y cómo esas promesas prometeicas claramente no se han cumplido. Primero de todo se ha dicho que se iba a erradicar el hambre del mundo. Claramente no se ha erradicado el hambre, se ha profundizado la desigualdad, por todo contrario. Se ha generado un monopolio de semillas. Hay 6 transnacionales que controlan casi el 95% de las semillas que se comercializan, y a su vez son dueñas de la otra parte del paquete tecnológico, que son los agrotóxicos. Y Bayer, por ejemplo, también una industria farmacéutica enorme. Entonces se ha generado un monopolio y una acumulación de capital en torno a ciertas empresas que tienen mucho poder y mucho lobby, afectando las legislaciones y las decisiones que se toman en los gobiernos. Claro, aclarar que Bayer en realidad hoy es Monsanto Bayer, porque claro, Bayer compró a Monsanto. Tal cual. Otro de los problemas fue el desplazamiento de los pequeños productores. En Argentina, en el 2002, en el Censo Nacional Agropecuario, se detectó que se habían perdido 88.000 explotaciones agropecuarias
de pequeños productores de menos de 200 hectáreas. Algo relacionado a este dato que dice Lichu, en Argentina se produce el 70% de alimento en el 25% del territorio del alimento que nosotros consumimos. Tal cual, y fueron desplazados por la inserción de la soja como pool de siembra, es decir, como usar el territorio y la tierra para el mercado financiero, básicamente, para producir commodities, en este caso la soja para el mercado financiero. Y relacionado a eso, en que nosotros en realidad no estamos produciendo alimento para Argentina, sino nosotros como país, ¿no? Sino que estamos produciendo un cereal que es vendido para forrajes en China, por ejemplo. Agrarios. Claro, Argentina es el principal país de aplicación de glifosato per cápita, es decir, por argentino tenemos el récord de cantidad de litros que se aplican por glifosato en el mundo. Tal cual, del 96 al 2015, según los datos que nos aporta Casafe, que es la cámara, una cámara empresarial sobre la comercialización de agrotóxicos, indicaron que se aumentó el 400% el uso de agrotóxicos. Y por otra parte, está relacionado con los 7 grandes problemas sistémicos que estamos viviendo a nivel mundial, que afectan la continuidad de la vida en la Tierra, que en este caso el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad. Estamos ante la 6ª extinción. Se dice que hubo 5 grandes extinciones a lo largo del desarrollo de la vida en la Tierra, y se dieron por diferentes causas externas, meteorológicas, extremas, climáticas, pero en este caso una 6ª extinción causada por el ser humano, la pérdida de la biodiversidad. Una extinción de origen antropogénico. Antropogénico. Sí. La acidificación de los océanos, la contaminación y el agotamiento del agua dulce, la erosión de los suelos, la excesiva cantidad de fósforo y nitrógeno en los mares y los suelos, y la contaminación química. Y un dato que agrego es que América Latina es la región del mundo que mayor biodiversidad perdió en los últimos 50 años. No, y otra de las cuestiones que nosotros siempre hablamos en los podcasts, pero nunca está de más repetir, es esto de que estas producciones que se instalan en territorios supuestamente vacíos, que vos, o Facu, Lichu, no me acuerdo quién decía, que implican el despojo y el éxodo de las poblaciones que tenían su manera de producir, implica también el aumento de los asentamientos irregulares en las periferias de la ciudad, con todo lo que eso implica, digamos. Que pierden su medio de producción, pierden las redes que tenían construidas. Sí, hay un entramado ahí entre lo que es el agronegocio, la especulación inmobiliaria, las formas de urbanización que terminan afectando a la salud, que no podemos abordar ahora en este momento. Pero bueno, en definitiva, como para darle un cierre a nuestro primer bloque, sí. Pasamos hablando un poco de esto que hablábamos de tecnología en un principio, pasamos a palabras robadas. Y la palabra de hoy es justamente tecnologías. Ahí vamos. Palabras robadas. Un espacio para pensar el uso y sentido de las palabras. La palabra que nos convoca hoy es tecnología. Tecnologías se entiende como el conjunto de los conocimientos propios de una técnica, o desde el campo científico como los conocimientos ordenados que permiten diseñar y crear bienes o servicios que facilitan la adaptación al ambiente, así como la satisfacción de las necesidades individuales esenciales y las aspiraciones de la humanidad. Esta última definición nos remite a la pregunta: ¿realmente la tecnología que se produce hoy en día está destinada al beneficio de la humanidad? En general asociamos ciegamente toda tecnología con valores positivos, como un bien para la humanidad, con la idea de progreso, con la idea de un futuro mejor. Pensar críticamente es desarmar este tipo de sentidos comunes. En este sentido es innegable que la producción e investigación en tecnología persigue otros fines: la acumulación de capital, principalmente, y entrando en contradicción con el beneficio que acarrea para la humanidad, ya sea por los daños que podría causar, por su mal uso, por la incertidumbre en relación al conocimiento que se tiene, o por la utilización por solo unos pocos. La tecnología no tiene valor intrínseco per se. Es central plantear para qué, para quiénes y cómo la regulamos para que no se siga priorizando la ganancia por la salud y el futuro de las generaciones venideras. Retomamos, gracias por escucharnos.
Me quedé pensando, me gusta esto que dejaste como incógnita, lo último, Lichu, en el segmento de palabras robadas, de la tecnología, ¿para qué? ¿Para quiénes? ¿Cómo se regula? ¿Qué herramientas hay? Sí, es volver a las preguntas fundamentales, a las preguntas filosóficas de pensar qué estamos haciendo y cómo estamos pensando. Es una pregunta que difícilmente se está abordando. Pensar en las estructuras que conforman nuestro pensamiento, nuestros valores, que la estructura planetaria de la ciencia y la tecnología la tenemos muy internalizada con valores muy positivos, y claramente, como hemos estado charlando en este podcast como en anteriores, hay veces que entran en contradicción con lo que se persigue como humanidad de mejorar las condiciones de vida. Bien, en este sentido, la bioética, también una ciencia, viene a determinar o poner límites y a mostrarnos un poco cuál sería el camino del desarrollo de estas tecnologías. Porque, como decía Lichu en palabras robadas, la tecnología no es buena per se, sino que depende del uso que nosotros le demos. Muchas veces decimos que alguna actitud o alguna actividad no es humana, como también si lo humano per se fuese bueno o malo, ¿no? Y en realidad todo depende de la utilización que hagamos de estas herramientas. Puede ser desde lo más simple, que es la agricultura, una tecnología, hasta el campo del biotecnocapitalismo que estamos viviendo hoy en día, en donde la tecnología, desde la vida, desde la aplicación en la vida, está atravesada por el mercado. Sí, tal cual. Esto del biotecnocapitalismo se aborda mucho desde la filosofía como un modo de ser y estar en el mundo, y tiene estas dos características principales, que son que toda cosa viva que se encuentra en nuestra realidad se puede cosificar, se transforma en cosa en realidad. Todo ser vivo se transforma en cosa, sería en realidad lo adecuado, y se transforma con materia inerte que es pasible de modificarla, de manipularla. Y por otro lado, la fusión entre ciencia, mercado y tecnología para hacer de todo eso viviente un mercado. Es decir, mercantilizar la vida, patentar semillas, por ejemplo, o producir tecnologías que claramente atentan contra la reproducción de la vida y contra la salud. Sí, y convenir también que hasta desde los discursos más verdes, entre comillas, estos nuevos discursos que vienen a aparecer de la mano de un capitalismo más eco-friendly, más amigable con el ambiente, se pone en juego esto de que vamos a ser más amigables con el ambiente, con los recursos naturales, pero no se los deja de pensar como recursos. Es decir, no son bienes de la humanidad y del ecosistema que tenemos que vivir y convivir con ellos y en ellos, sino que todo es mercantilizable. Este ejemplo surge, por ejemplo, la comercialización o los mercados de dióxido de carbono, la venta o apropiación de territorios para realizar determinadas explotaciones ecológicamente sustentables, pero que ponen en juego la salud del territorio y las comunidades. Claro, nuevamente pasa esto, se presentan soluciones que mitigarían los daños, mostrando como que es el único camino posible, o solo generar acciones que puedan mitigar ese daño que estamos haciendo, tipo buenas prácticas agrícolas, como si fuera la solución. Y nuevamente, lo que comentaba al principio, no se está tomando la cuestión desde la raíz del fondo, es decir, no pensar solo en las acciones o qué acciones podemos llevar a cabo para reducir el impacto, sino cómo estamos pensando, es decir, por qué pensamos como pensamos, y cómo desarmamos esa estructura que tenemos de pensar la ciencia y la tecnología como siempre positivo, y ese valor intrínseco per se que estábamos hablando. Nos lleva mucho, me lleva mucho al espacio de tutorías que tenemos en la materia electiva, el hecho de estar charlando conceptos o ideas nuevas y volver todo el tiempo sobre paradigmas, que fue, creo que, nuestro primer podcast. Es decir, desde dónde vemos el mundo y cómo entendemos el mundo nos va a permitir que ese entendimiento o esa visión que tenemos
de lo humano, de la tecnología, sea mercantilizando la vida o dándole un valor económico a la vida o entendiéndonos como parte de todo ese sistema viviente, ¿no? Tal cual. La pregunta es, ¿cómo queremos habitar el mundo? Porque el ser humano no solo habita el mundo, sino lo transforma. ¿Y qué quiere decir esta cuestión de la transformación? Que nos relacionamos con la naturaleza de cierta forma y nos relacionamos con nuestros otros seres vivos, nosotros tenemos relaciones sociales y a partir de esas relaciones que entablamos transformamos y nos transformamos. Y claramente el tipo de relaciones que estamos llevando a cabo en relación con la naturaleza a través de este biotecnocapitalismo, esta manipulación y a través de estas relaciones sociales de poder, de dominación sobre el otro, bueno, claramente lo estuvimos charlando, el racismo, la misoginia, la explotación del hombre por el hombre y de la naturaleza por el hombre. Todo este tipo de relaciones terminan siendo la base, la raíz de la crisis civilizatoria en la que estamos. Un concepto interesante es la estratificación de la vida. Es decir, diferenciamos a los humanos de otras formas de vida y diferenciamos a los humanos dentro de los humanos. Esto no es nuevo, no es parte de la historia. No todas las vidas valen lo mismo. Y es verdad. A pesar de que en derecho supuestamente somos todos iguales, sí. De hecho no todas las vidas valen lo mismo. Bueno, justamente en el libro, que no hablamos antes, en el libro que salió esta semana sobre las megafactorías, sobre el impacto en la salud de las megafactorías de cerdo, se retoma un concepto muy importante en esto de que todas las vidas no valen lo mismo y todos los territorios no valen lo mismo, que es la injusticia ambiental, que habla de que no solamente los territorios son puestos en juego, sino que los territorios elegidos para poner en juego son justamente los de poblaciones más vulnerables. Como solemos hablar esto de las zonas de sacrificio. Bien, esas zonas de sacrificio no son elegidas aleatoriamente, por eso predominan en el sur del planiferio y por ejemplo en Latinoamérica y dentro de Latinoamérica misma en las zonas más marginadas o en las zonas menos respetadas por este sistema. Una vulnerabilidad selectiva. Es así, es así. Tal cual, hay que empezar a visibilizar y a poner en jaque estos sentidos comunes a través del pensamiento crítico y la bioética en algún punto nos permite vincular un poco el derecho a la salud, el derecho a un ambiente sano. En algún punto, bueno, charlamos un poco del principio precautorio, de aplicar este principio que está en la Ley General de Ambiente amparado por nuestra Constitución, en el cual no se deberían aplicar tecnologías en las cuales haya incertezas respecto a la producción de potenciales daños. Entonces, de alguna manera tenemos que volver a esas preguntas fundamentales y a tratar de construir una ética base que priorice la reproducción de la vida y la salud y no la ganancia. Sí, y esto se da en todos los campos, como este sistema se reproduce infinitamente o algo por el estilo, en la salud, en el campo de la salud y más específicamente dentro de las ciencias médicas, todo este tipo de entendimiento o de praxis con respecto a las tecnologías y al entender los procesos de las comunidades y la salud se replican. Entonces ahí entra en juego lo que se llaman tecnologías en salud, que tal vez lo podamos abordar en algún otro encuentro, que es súper interesante, y es esto de cómo esta injusticia ambiental de la que hablábamos antes también se refleja en la salud y el acceso a la salud es desigual, es decir, que no siempre los que requieren ese acceso a la salud lo obtienen y muchas veces quienes tienen más acceso son quienes menos lo necesitan. Sí, claro. Como vos decías, Licho, antes de esto de pensar en la ciencia, el progreso benevolente, como si supone acceso para todos, ¿no? Sí, esa es una cuestión central. Bueno, estudiemos tecnologías, produzcamos conocimiento, pero democraticémoslo también, porque de nada sirve producir tecnología para que puedan acceder solo unos pocos a sus beneficios. Entonces, en este sentido, en la producción de tecnologías para la salud es algo que vemos mucho en la conformación de nuestro sistema de salud fragmentado, que bueno, entre lo privado y lo público, y claramente hay grandes diferencias en cuanto a inversiones y tecnologías, pero bueno, es un tema a discutir aparte, y como decías vos, Facu, también hay otras tecnologías que
además de los transgénicos que estuvimos charlando, los antibióticos, por ejemplo, las vacunas, un montón de cuestiones que podemos discutirlas y ponerlas en jaque desde esta perspectiva bioética que estamos planteando de cómo queremos habitar el mundo. Uf, chicos, perdonen que lo corte, pero acá hay mucha data que la vamos a tener que dejar para seguir charlando en otra entrega de podcast porque el tiempo nos corre y se nos está acabando. Sí, no tenemos toda la noche para andar grabando. Nos encantaría, pero no me voy igual sin antes traer el chivo de la próxima edición. Vamos a tener una invitada muy especial que no voy a decir quién es. Tira una pista. No le voy a decir nada. Me quedo con toda la data para mí, pero les voy a contar algo. Nos va a venir a ampliar la mirada y a charlar un poco más profundamente sobre ecofeminismo. Bien, genial. Y bueno, para cerrar ahora tenemos un escrito del Facu que se relaciona un poco con lo que venimos charlando de habitar el mundo. Dale. El sujeto que desea cambiar el mundo no debe tener reparos. No puede solo decirlo y aún menos detenerse a pensar el corto alcance de sus acciones. Este sujeto debe vivir su transformación y solo así una ínfima y sensible porción de existencia habrá cambiado. Cada segundo de nosotros es el mundo. Cada una de las energías que transcurren por nuestros vitales cuerpos es parte de la historia, se reproduce y modifica los ambientes, se transforma llevando consigo alteraciones incalculables. Vivir el cambio permitirá algún día habitar esos utópicos destinos. Seguimos pidiendo justicia por las víctimas de violencia estatal y por Facundo Castro. Chao. Chao. Adiós.